Hola, ¿qué tal, apreciables maestras y maestros? Bienvenidos al Rincón Infantil para este 25 de marzo de 2023. El título es Las cuentas del señor Miller. Y bueno, tú que eres adulto, más o menos ya te imaginarás a qué se refiere este título. Es un acontecimiento muy marcado que ocurrió en la historia de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Pero ahora se la vamos a explicar a los niños. Recuerda que esta edición es para maestros, para hacer una guía para que tú la puedas dar el sábado, ¿vale? Y bueno, dice aquí en Mateo 28, 19, que es el versículo de memoria, yo lo digo así, aunque bueno, es el versículo central. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos. Lo repito, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos. Mateo 28, 19. ¿Cuál es el objetivo, maestras y maestros? Bueno, explicar quién fue Guillermo Miller y el papel que tuvo en el surgimiento del movimiento adventista. Y antes de dar lectura, quiero decirles algo muy importante, hermanos. Yo creo que el enemigo ha estado trabajando en cuanto a este libro. Y no dudo que el Señor ha dispuesto este material para que podamos revivir, educar a nuestros niños en cuanto a los cimientos de la iglesia. Recuerden que así como pasó en el antiguo Israel, cuando los padres dejaban de contarle a sus hijos la historia de cuando fueron al desierto, la fe fue menguando. La fe de las nuevas generaciones ya no era la misma. Y llegó un momento que desconocieron a Dios. Y las generaciones, hermanos, que están pasando, pues cada vez van perdiendo más y más el cimiento, la base adventista. Todo lo que implicaba ser realmente adventista del séptimo día. El adventismo se está volviendo liviano. Se está perdiendo por allí el conocimiento del espíritu de profecía, de la historia denominacional, etc. Así que, ¿por qué le digo este comentario, hermanos? Primero, porque los niños no conocen para nada el linaje de White. Se ha preguntado muchísimas veces acerca de la hermana White y los niños no saben nada. Eso es preocupante. Y segunda, he visto que en las iglesias muchas veces se omite esta parte de explicar como tal este rincón infantil, y a veces con tal de no hablar más de la hermana White, algunos hermanos están utilizando otro material extra o de otros años para darles el rincón infantil diferente a lo que es este material. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. Yo creo que algunos maestros de ministerio infantil pensarán que los niños se van a aburrir de hablar tanto de la hermana White, porque déjame decirte que todo este año es especialmente para hablar de la hermana White, de la historia denominacional, de los personajes que fueron la base del adventismo. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Y bueno, vamos ahora sí a darle lectura. Por favor, no omitas estos videos. No uses otro material que no sea este. Sin duda Dios dirige, y por algo tenemos que luchar para que nuestras futuras generaciones no olviden las bases del adventismo. Si tienes algún comentario respecto a lo que digo, por favor déjalo aquí abajo. Es muy importante. Comenta. Abramos un diálogo sobre esto para que podamos en las iglesias no dejar pasar esta situación. ¿Sale? Y bueno, dice así: recursos utilizados. Ahora sí, en representación escénica. ¿Sí? ¿De qué? Una persona para representar a Guillermo Miller y otra para representar a Lucy. Papeles con muchos números para representar los cálculos de Miller. Una Biblia. La iglesia puede servir de audiencia cuando Miller comienza a predicar. ¿Sí? Y tal vez se escuche muy difícil, tal vez quieras hacer más práctica y no lo quieras hacer así, simplemente pasar y narrarlo. Está bien, hermana, pero yo que tú haría bien esto.
para explicarlo, para que los niños lo entiendan de una forma más gráfica. Así que Dios te bendiga para que tú puedas tener creatividad para explicar esto a los niños, ¿sí? Y recuerda, hermano, el versículo: que nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? No creas que porque son niños no van a entender este tema. Ponte en las manos de Dios y a explicarlo. Introducción: ¿a quién de ustedes les gustan las matemáticas? Ustedes saben que los números son parte de nuestra vida. Veamos, ¿cómo sabemos nuestra edad? ¿Sale? Al contar los días, meses y años. Si queremos hacer una comida, en la receta están los números con las medidas de los ingredientes, ¿no, hermanos? Como 1 kilo, medio kilo, 300 gramos, etc. La historia de hoy es sobre un hombre que hizo un descubrimiento muy importante al estudiar los números registrados en la Biblia. Y hermanos, como adventistas ya adultos, sabemos que esto se refiere al famoso Gran Chasco, ¿sí? Del siglo XIX. Ahorita vamos a dar exactamente la fecha. Historia: ahora sí vamos a contarle la historia a los niños. Perdón por tanta introducción, pero es un tema preocupante, ¿vale? Historia: hola niños, hoy les contaré sobre el señor Guillermo Miller. Entra entonces ahí la persona que lo va a representar, sosteniendo muchos papeles llenos de números. Él debe estar concentrado como si estuviera hablando solo y puede permanecer sentado mientras se cuenta la historia. Sí, nada más hay para que los niños lo empiecen a ver. Desde niño a él siempre le gustó leer. En aquel tiempo no había luz eléctrica. Para leer de noche quemaban pedazos de madera en la chimenea para tener iluminación suficiente para la lectura. Sí, porque antes, niños, no había luz, o a veces se iba la luz, solamente había lámparas y así era, ¿sale? Cuando se hizo joven, Guillermo se casó con una señorita llamada Lucy. Y bueno, ahí en la escena entra Lucy, ¿sí? Entra la joven que representa y coloca las manos sobre los hombros de Miller. Después sale. Miller era un hombre en quien las personas confiaban, ¿sí? Es como los hermanos aquí dirigentes. Primer anciano, la mayoría confía en ellos, sí, digo la mayoría porque recordemos que dentro de nuestra misma iglesia también hay luchas espirituales, pero la mayoría tiene su confianza puesta en los dirigentes, y así confiaban igual en Guillermo Miller. ¿Sale, niños? Fue capitán del ejército de los Estados Unidos en la época de la guerra en 1812, ¿sale? Y bueno, ustedes, si no le quieren explicar tan así a los niños, si díganle, bueno, por ahí de hace 200 años pasó esto, ¿vale? Después que volvió a su casa, Miller ayudaba en la lectura de los sermones de la iglesia. Fueron esas lecturas los que llevaron a estudiar más la Biblia, ¿verdad? Y a Miller le gustó leer la Biblia cada vez más. Cierta vez, mientras leía ese precioso libro y mostramos la Biblia, descubrió algo maravilloso, niños. ¿Quieren saber qué es? A ver. Ok. Comenzó a hacer cálculos matemáticos con números. Así como ustedes suman 1 más 2 es igual a 3, ¿no? 3 más 6, 9. Él también hizo cálculos, pero con algo llamado profecía. Pero vamos a seguir leyendo. Al comienzo tenía vergüenza de hablar a la gente sobre eso, pero Dios le mostró a Miller que debía predicar y dar esa buena noticia al mayor número de personas. Así llegó a ser un predicador muy conocido. El hombre se levanta, recuerden, el que está representando a Miller, se levanta y dirigiéndose a la iglesia dice: como ustedes pueden ver, por estos cálculos, Jesús vendrá muy pronto. Todos debemos prepararnos para recibirlo. Entre las personas que oyeron el mensaje de Miller, hermanos maestros, estaba la familia de Elena Harmon. Es decir, de la que hemos estado hablando todos estos sábados, que es la hermana White, la profeta de nuestra iglesia, ¿sale? Ellos creyeron sinceramente que su mensaje se cumpliría, ¿sí? Porque como adventistas tenemos esperanza de que Cristo viene pronto. Entonces, si alguien nos dice rotundamente sí ya viene, entonces lo creemos, ¿verdad? Con esa fe.
Ahora, aquí dice algo muy importante, niños. Básicamente, el hermano Miller se equivocó porque dio una fecha exacta y dijo: en tal día, ¿sí? En tal hora, en tal fecha, Cristo viene. Vendan todo lo que tienen, olvídense ya de todo, Cristo viene, ¿sí? ¿Y qué creen, niños? Que no vino, ¿sí? Pero todo pasa por algo, ¿sí? Y lo vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el llamado para ustedes? A pesar de que Jesús no vino en la fecha que Miller pensaba, Dios lo usó para llamar la atención de las personas para algo importante que estaba por suceder. A las personas que creían igual que Miller se las conocía como adventistas, porque esperaban el advenimiento, es decir, el regreso de Jesús, y de ahí nuestro nombre, niños. Por eso somos adventistas, porque todos aquellos que creían que Miller ya estaba a llegar confiando en los cálculos del señor Miller, ¿sí?, se declararon adventistas porque lo esperaban como nosotros ahora esperamos a Jesús. Ahora, Miller no creó la iglesia adventista del séptimo día como tal, niños, pero fue un amigo de Dios que creyó en la venida de Jesús hasta el día de su muerte. Miller será una de las personas que resucitarán para ver a Jesús volver y realizar lo que fue el mayor deseo de su corazón. Creo que va a tener mucho tiempo para aprender a hacer nuevos cálculos cuando esté en el cielo, ¿sí? Así que nosotros, niños, no pongamos como tal una fecha, pero cuidado. Aunque no tenemos que poner fechas exactas porque el día ni la hora nadie lo sabe, sí podemos aproximar más o menos en qué tiempo pueda venir el Señor, pero sin dar fechas exactas ni años exactos. Siempre hay que tener en cuenta por los eventos que están pasando si Cristo ya está cerca o no lo está. Porque si no lo hacemos y si es de otra manera, podemos confiarnos, niños, y decir: Cristo puede que venga mañana o de aquí a 1000 años, de aquí a 10,000 años, y no me preocupo y no me preparo. Cuidado con eso. Hay que prepararnos siempre como si Jesús estuviera ya por venir mañana o al rato, ¿sale? Preparándonos con esa fe. Dice aquí, creo que va a tener mucho tiempo para aprender a hacer nuevos cálculos en el cielo, ¿sí? Sí, tendrá toda la eternidad para eso. Vamos a orar y agradecer a Dios por las personas como Guillermo Miller y esperar el regreso de Jesús. Bueno, vamos a orar, niños. Querido Señor, gracias porque sin duda estos temas son importantes. Hay una lucha espiritual respecto a estos temas. Muchas maestras no quieren meterse en problemas, no quieren estudiar historia denominacional para tener un trasfondo de todo esto y explicarle mejor a los niños. Pero Señor, tú dale a aquellas personas que son mis escuchas y a las que no, y que les toca dar esto, entendimiento, sabiduría. Y Señor, por favor, quédate con nosotros. Bendice a los niños y ayúdales a que también puedan saber sobre la historia de nuestra iglesia. Bendice este canal también y bendice a todos. En el nombre poderoso de Jesús lo pido y lo agradezco. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que el Señor Jesucristo siempre sea el centro de todo, ¿sí? Gracias, niños. No olviden llegar temprano. Hasta la próxima.